Así que de nuevo, Shabbat Shalom, bienvenido a nuestro estudio de esta noche titulado Pinjas, que se encuentra en Número capítulo 25, verso 10 al capítulo 29, verso 40 en las Biblias regulares, y si está usando un Tanaj, es hasta el capítulo 30, verso 1. Pero vamos a dar comienzo con la bendición de la Torah, que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu amin, benatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción se titula Pinjas, que es una de las pocas porciones que es titulada con el nombre de un personaje, en este caso Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón. Y esta porción tiene varias cosas muy importantes. Otra cosa es que esta porción solamente tiene 6 mandamientos, de los cuales son positivos los 6. Y vamos a dar comienzo a una lectura. Primeramente, Pinjas, conforme a algunos comentarios, se creen que es un nombre de origen egipcio y que significa piel oscura, piel oscura. Y dice en el verso 10 del capítulo 25, habló el Eterno a Moshe diciendo, Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el Cohen, hizo volver mi furia de sobre los hijos de Israel, al celar por mi celo entre ellos, y así no exterminé a los hijos de Israel en mi celo. Primeramente, vemos que esta porción está conectada con la porción de la vez pasada, en la cual habíamos hablado de Balac y Bilam. Balac siendo el rey de Moab, que quería maldecir al pueblo de Israel porque le tenía miedo, pensaban que ellos venían a hacerle daño, a destruirlo, como habían hecho con los reyes de amorreos. Y llama a Bilam, que es un falso profeta, que es un hechicero, que es un brujo pagano, para que maldijera, y sabemos que no pudo maldecir al pueblo porque el pueblo es bendecido por Hashem, y lo que Hashem bendice, nadie lo puede maldecir. Pero antes de irse le aconsejó a Balac de que la forma que podía que el pueblo sufriera castigo de parte de Hashem era que el pueblo mismo, o sea, de adentro, de entre ellos mismos, causaran que Hashem los castigara, y le aconseja que le envíe eh, mujeres de Madián, también otras moabitas, para que sedujeran a los varones y los convencieran a entrar en idolatría y a comer de los sacrificios al dios Baal Peor. Y esto, lógico, causa una furia grandísima, y vemos que hay 2 individuos, sobre todo uno que es de la tribu de Simeón, Zimri, que trae una madianita que es princesa, y de frente de ellos cometen lo que se llama, lógico, había, según se entiende en el hebreo, una tienda específica que habían levantado para cometer ritos de fertilidad o ritos sexuales dedicados al dios Baal Peor. Y esto pues trae una plaga, la cual comienza a matar gente, y Pinjas, como dice aquí, comenzando el verso, que tuvo celo por el celo de Hashem. O sea, él guardó el celo de Hashem, guardó el honor de Hashem, y lo que hace es que mata a estos individuos. Y al matar a estos individuos, la plaga cesa. Pero con todo eso, en lo que todo esto ocurre, ya han muerto unos 24,000 personas. Por lo tanto, Hashem dice que Pinjas hizo volver su furia de sobre los hijos de Israel, al celar por el celo de Hashem. Hashem sentía celo. Entonces, ¿de qué celo está hablando aquí específicamente? Recuerden que Hashem exigía a través del pacto
que Israel le fuera fiel, le fuera leal, le sirviera exclusivamente a él y no se dedicara a los dioses de las naciones. O sea, es parte del pacto. Y tenemos, si usted tiene su Biblia a mano, porque vamos a ver varios versos en esta noche, vaya a Éxodo 20, el capítulo de Éxodo 20, verso 5, vamos a ver que uno de los nombres de Hashem es Elcana, Dios celoso, Elohim celoso. Y dice en el verso 5 del capítulo 20 de Éxodo, no te postrarás ante ellos ni los servirás, refiriéndose a los dioses paganos, dioses de las otras naciones, porque yo soy Hashem, tu Elohim, el Cana, Elohim celoso que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y recuerden que ese amor y ese aborrecer es en relación al pacto, por lo tanto son términos legales, términos legales. Y vemos también que otra persona en el cual existe un celo por Hashem, por las cosas de Hashem, es el profeta Elías. Profeta Elías, si usted va un momentito a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 10 y el 14 dice, aquí hablando Elías, y él respondió, he sentido un vivo celo por Hashem Elohim Shebaot, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y debido a que Eliyahu, también siente un celo por las cosas de Hashem, sabemos que antes de esto, él mata unos 400 profetas de Baal. O sea, él mismo hace una serie de cosas y muestra que el verdadero y único Elohim es Hashem. Por lo tanto, ese celo fue el que lo hizo hacer esto. Y debido a eso, uno de los comentarios dicen que se cree que Eliyahu, era pariente o familia de Pinjas por el celo que sentía por las cosas de Hashem. Otros dicen, para aquellos dentro del judaísmo que creen en reencarnación, de que Pinjas reencarnó en Elías. Lógico, sabemos que eso no es así. Pero de nuevo, el celo. Y en el verso 14 vuelve y repite lo mismo. Elías, y él respondió, he sentido un vivo celo por Hashem Elohim Sebaot, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado. Que sabemos lo que pasa con Elías y Jezabel y todo esa situación. Entonces aquí el celo, recuerden que el celo tiene aspectos positivos y negativos. Es negativo cuando eh, hace daño y hace ver y entender cosas que no son. No importa si sea en una amistad, una relación, en un matrimonio, eh, en un trabajo, en lo que sea, ese tipo de celo hace daño, daño a los demás y a la misma persona. Pero un celo por justicia, un celo por rectitud, un celo por las cosas de Hashem, que uno se levanta a defender el honor de Hashem, su palabra, su pacto, al Mashiach, sobre todas las cosas. Ese tipo de celo es el celo de aquí del cual hablamos con Pinjas y que se habla también con respecto a Elías y que se habla con respecto al celo que Hashem siente por su pueblo. O sea, es un celo de que quiere exclusividad, no quiere que su pueblo se mezcle en cosas que no les convienen, cosas que lo hacen perder vida, que lo hacen perder shalom, que lo hacen perder un lugar de rectitud y justicia delante de los ojos de Hashem. Por lo tanto, él dice, ¿por qué Pinjas celos el mismo celo de Hashem? Verso 12 dice, por eso dile que aquí yo le otorgo mi pacto de shalom, mi pacto de shalom. Es interesante que esa palabra shalom, la forma que está escrita en el hebreo en un pergamino de Torah, tiene algo muy particular de lo cual no voy a hablar ahora, lo voy a presentar al final.
Pero recuerden eso, mi pacto de Shalom, que será para él y para su descendencia detrás de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto él tuvo celo por Elohim, de nuevo la palabra celo, e hizo expiación o caper por los hijos de Israel. En otras palabras, debido a lo que hizo Pinjas, al ser caper, expiación, lo que hizo fue que los rescató de más muertes, de que hubiera más muertes. Defendió el honor de Hashem y el espacio sagrado. Recuerden que lo que estaba ocurriendo, y se sobreentiende que la mayoría fueron de la tribu de Simeón, porque cuando se hace el censo, ellos son los que menos hombres tienen. Dando a entender, lógico, él es un líder dentro de la tribu de Simeón y lo siguen los demás. Por lo tanto, es importante lo que hace un líder. Si un líder está equivocado, los que lo siguen también va a estar equivocado. La importancia de que un líder se automire por dentro, introspección y vea si su caminar está de acuerdo con lo que dice la Torá. Porque recuerden que como líderes somos responsables por todas las personas que están con nosotros, que nos escuchan. Los maestros sobre todo tenemos mucho poder en nuestras palabras. Seamos justos, rectos y sabios en lo que estamos hablando, validando lo que decimos, enseñando lo correcto conforme al corazón de Hashem, porque tiene consecuencias, no tan solo para nosotros, sino también para aquellas personas que confían en que le estamos enseñando bien. Recuerden que muchos de nosotros hemos salido de campamentos que lo que nos enseñaron no era porque yo estoy segura querían hacernos daño con lo que nos enseñaban, porque muchas cosas que aprendimos eran muy buenas. Lo que yo digo es que estaban incompletas. Por lo tanto, hemos llegado a un punto de mayor madurez y mayor entendimiento y somos responsables de lo que enseñamos a otros. Por lo tanto, es importante entender esto porque Pinjas mostró celo, seamos también celosos nosotros con las cosas de Hashem. Y dice, el nombre del hombre de Israel que fue muerto, que había sido matado con la madianita Zimri, hijo de Salu, príncipe de una casa paterna de los de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita que fue muerta, Cosbi, hija de Tsur, quien era jefe de pueblos de una casa paterna en Midian. O sea, no eran personas cualquiera, eran personas que eran líderes, eran personas a las cuales el resto de las personas del pueblo los miraban, los seguían. Por lo tanto, los líderes son bien importantes reconocer lo que están haciendo. Entonces habló el eterno Moshe diciendo, hostiguen a los madianitas y mátenlos, porque ellos hostigan a ustedes con sus ardides, con los cuales engañaron a ustedes con el asunto de Peor y el asunto de Cosbi, hija de un jefe de Midian, su hermana que fue muerta en el día de la mortandad por el asunto de Peor. En otras palabras, recuerden, Baal Peor era el dios Baal a los cuales ellos adoraban. Por lo tanto, fueron engañados para entrar y cometer idolatría y fornicación. Y recuerden que fornicación significa que es sexo ritual dedicado a los dioses. Eso es lo que es fornicación. Entonces, al hacer esto, pues lógico, ellos están en gran problema con Hashem, porque Hashem se enoja, surge una plaga y mueren 24,000 personas, pero gracias a lo que hizo Pinjas. Y muchas personas dicen, algunos comentan de que eso se vio negativo. También otros no estaban de acuerdo con que se le diera el sacerdocio, porque ¿por qué Pinjas no era sacerdote cuando Aarón fue ungido sacerdote con sus otros hijos? Dan a entender, si van un momentito al libro de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 25, me parece que es Éxodo 6, 25, donde está dando el listado de
los líderes de las tribus y todos los descendientes, dice en el verso 25, Eleazar, hijo de Aarón, tomó para él de las hijas de Putiel, para él por esposa, y le dio a luz a Pinjas. Le dio a luz a Pinjas. O sea que, otras palabras, Pinjas había nacido antes de que se le otorgara el sacerdocio oficialmente a Aarón. Y dan a entender que Eleazar tuvo a Pinjas con una mujer gentil, que no era dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, era mitad judío o israelita y mitad gentil. Por lo tanto, muchos lo despreciaban porque su mamá era gentil. Es lo que dicen los comentarios. Pero ¿qué sucede? Entonces, cuando nacen los demás, ya están dentro del sacerdocio cuando se le otorga a Aarón y sus descendientes. Entonces, aquí, por lo que él hizo, Hashem le otorga un pacto de shalom, un pacto de paz. Y recuerden que shalom no solamente significa paz, sino que está completo, que no le falta nada, que no hay nada roto, que no hay nada dañado, o sea, que está en una totalidad de, vamos a decir, de plenitud de todo, que tiene todo lo suficiente para hacer el rol, la función y el propósito que Hashem ha puesto en él. Pero no solamente con Pinjas, sabemos que el pacto de Shalom se ha hecho con otras personas, sobre todo con el pueblo de Israel. Si van un momentito al libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 26, en Ezequiel 37, verso 26, vemos lo siguiente, hablando de las dos varas, la de José y la de Judá, Efraín y Judá. Dice, habitarán, empezando en el verso 25, se habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de shalom con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Sí? Por eso el pacto que Hashem ha hecho con el pueblo de Israel no puede ser roto, es eterno, que a pesar de las situaciones por las cuales la tierra y el pueblo han pasado y siguen pasando y van a seguir pasando, que parece imposible que puedan sobrevivir, tienen que sobrevivir a causa del pacto, porque es un pacto eterno, es un pacto, lo que en hebreo se dice, perdón, un Brit Olam. Y vemos que ese Brit Olam también está hecho, por ejemplo, después del diluvio. Eso se encuentra en Génesis 9:16. De nuevo con el pueblo de Israel. En Génesis 17:7 y en Jeremías 32:40. Pacto eterno. También hizo un pacto eterno con David. Eso se encuentra en 2 de Samuel 23:5. Y aquí, además de un pacto de Shalom, un pacto eterno con Pinjas. Y con respecto a este pacto, sobre todo el sacerdocio, es que es hereditario, no es otorgado. No es como se hacía en el antiguo Medio Oriente, que un rey podía darle sacerdocio a cualquiera, ser sacerdote a cualquiera, o se mantenía dentro de una familia porque le traía lucro, le traía dinero. Aquí no, aquí es por herencia, porque de ese momento en adelante son los descendientes de Pinjas que vamos a ver que continúan el sacerdocio y cuando leemos, sobre todo en Ezequiel, vemos que la línea de Sadoc, que eran sacerdotes justos que se mantuvieron fiel a David, provienen de la línea de Pinjas. Por lo tanto, eso se cumplió. Y como dije, tenían problemas con él por la situación de su mamá. Pero Hashem no miró eso. Hashem miró el acto que hizo Pinjas en defender el honor y el espacio sagrado, el celo que tuvo por el celo de Hashem. Y así debiéramos ser nosotros. Capítulo 26. Sucedió después de la mortandad, y de eso vamos a hablar también porque
En esta porción hay 5 señales muy importantes de las cuales voy a hablar 2 de ellas. Y la primera es que en la palabra shalom, la vav, la letra vav, está partida o dividida. Y aquí donde dice sucedió después de la mortandad, esa palabra mortandad en el hebreo tiene un gran significado, no tanto la palabra, sino lo que ocurre después de la palabra. En hebreo. Sucedió después de la mortandad que dijo el Eterno a Moshe y a Elazar, hijo de Aarón, el Cohen, diciendo, hagan el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de la edad de 20 años en adelante, según sus casas paternas, todos los que salen al ejército de Israel. Entonces habló Moshe y Elazar, el Cohen, a ellos, a los hijos de Israel, en las estepas de Moab, junto al Jardín, de frente a Jericó, diciendo, de la edad de 20 años en adelante, censen o levanten la cabeza, tal como había ordenado el Eterno Moshe y a los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto. Y comienzan, lógico, con Rubén, que es el primogénito, y después de Rubén continúan uno detrás del otro, lo cual no voy a leer. Eso lo pueden leer ustedes más adelante. Pero este censo es diferente en el sentido de que es para repartir la tierra. Repartir la tierra, y aún en eso hay diferentes ideas de cómo fue. Unos dicen que se repartió exactamente la misma cantidad de tierra a las 12 tribus, pero ese pedazo de tierra, de terreno, entonces tenía que ser subdividido entre familias, y las familias más grandes recibían más tierra y las familias más pequeñas recibían menos. Otros dicen que no, que era el pedazo completo de terreno iba a ser más grande para los que tenían más personas en sus tribus y más pequeña para los que tenían eh, menos personas. O sea que puede ir de cualquier otra forma, pero como quiera que sea, es tierra, propiedad, herencia que se le dio a las tribus. Así que vamos a saltar todos esos nombres y vamos al verso 33. Verso 33. Dice, pero Zelofehad, hijo de Jefer, no tenía hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Menashe y los hijos de Efraín por sus familias. Y siguen por ahí Benjamín. Entonces es importante recalcar lo de las hijas de Zelofehad, porque vamos a ver que hay una ley que es añadida o declarada en este asunto de herencia. Y en el verso 51 dice, estas son las cuentas de los hijos de Israel, 601,730. Y comparado con el primer censo que se hizo, hay una diferencia de 1,820 hombres. El primer censo se encuentra en Número capítulo 1, verso 46. El total dieron 603,550. Recuerden que se habían contado varones mayores de 20 años que pudieran ir a la guerra. Aquí se están contando de nuevo varones mayores de 20 años, no para que vayan a la guerra, sino que sean los que van a nombrar como líderes para la repartición de tierras. Porque sucede lo siguiente. En el verso 54 dice, al mayor en número aumentará su heredad y al menor en número disminuirá su heredad. Cada uno según sus contados será dada su heredad, pero por sorteo será repartida la tierra o por lotería. O los nombres de las tribus de sus padres se heredarán. Según el sorteo será repartida su heredad, tanto el mayor en número como el menor en número. Y luego son contados los hijos de Leví, y a pesar de que no reciben tierra, también son contados para que como que no se quedaran atrás, ¿no?
Y en el verso 62 dice, fueron sus contados 23,000, todo varón de la edad de un mes para arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto que no se les había dado herencia entre los hijos de Israel. Sabemos que los levitas, ninguno de ellos recibió herencia de tierra, porque Hashem es su herencia. Y dice, estos son los contados por Moshe y Elazar el Cohen, que habían contado los hijos de Israel en las estepas de Moab, junto al Jardín, de frente a Jericó. Entre estos no había nadie, escuchen esto, entre estos no había nadie de los contados por Moshe y Aarón el sacerdote cuando habían contado los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. O sea, el primer censo que fue para nombrarlos, para listarlos para guerra, que fueron 603,550 varones. De esos varones mayores de 20 años que fueron contados en el primer censo, dice que no quedó ninguno, porque había dicho el Eterno a ellos, habrán de morir en el desierto. No quedó de ellos nadie sino Caleb, hijo de Jefune, y Yehoshua bin Nun, hijo de Nun. Fueron los únicos de esos 603,550 varones, porque tenemos que entender que los que murieron fueron los que fueron contados para la milicia. O sea, que significa que de los que salieron de Egipto, los que han pasado 40 años, serán muy mayores, murieron. Si les pasó algo, murieron. Si pecaron en uno de las rebeldías, murieron. Pero los que fueron contados, todos murieron excepto dos. Caleb y Josué, y Joshua. Eso deja mucho que decir, pero hubo mujeres que no murieron, que quizá entraron bien jovencititas al desierto y ya mayorcitas, después de 40 años, entran a la tierra. Los que nacen en el desierto, todos los que nacieron en el desierto, van a la tierra. Entonces se hace un censo y ahora el censo da 601,730. O sea que nació mucha gente dentro de esos 40 años, o sea, toda una generación. Recuerden que 40 años básicamente se entiende como una generación. Y son contados ahora mayores de 20 años, pero no es para servicio militar, sino para la repartición de la tierra. El capítulo 27 dice, se acercaron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de las familias de Menashe, hijo de Joseph. Y estos eran los nombres de sus hijas, Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Y se pararon delante de Moshe, delante de Elazar el Cohen, delante de los príncipes de toda la congregación en la entrada de la tienda, diciendo, recuerden que la entrada de la tienda era donde ellos hacían juicios, donde ellos dialogaban asuntos que tenían que ver con la comunidad, como luego cuando hayan ciudades, lo hacen a la entrada de la ciudad. Y les dicen, nuestro padre ha muerto en el desierto, pero él no había estado entre la congregación que se reunieron contra el Eterno en la congregación de Coraj, sino por su pecado ha muerto y él no tuvo hijos. Recuerden que la gerencia era en base a los hijos varones, sobre todo comenzaban con el primogénito que recebía una doble porción y luego el resto era repartido entre los varones. Estamos en una sociedad patriarcal, ¿okay? Pero aquí en este asunto es que no hay hijos varones, solamente hijas mujeres. Y dice, ¿por qué faltará el nombre de nuestro padre de dentro de su familia? ¿Por qué no ha tenido un hijo? Danos heredad dentro de los hermanos de nuestro padre. Y presentó Moshe el juicio de ellas delante del Eterno. ¿Qué sucede? Que ellas están pidiendo algo que no es que no fuera, que no se hubiera hecho en otras sociedades, en otras culturas, porque había mujeres que recibían herencia, que recibían terreno, compraban terreno. Sobre todo sabemos en Proverbios 31, verso 16, que habla de la mujer virtuosa y que tiene sus tierras, sus asuntos y sus negocios. O sea, no que no era imposible, pero en términos de herencia era más fácil o era lo normal o era lo común o la ley que los varones eran quienes recibían herencia, mantenían la herencia de sus padres porque mantienen el nombre del padre.
Según ellos tienen sus hijos, los hijos llevan el nombre de su padre. O sea, entonces ellas dicen, ¿por qué nuestro padre no va a ser incluido? Es parte de las tribus, es parte de la nación. O sea, ¿qué culpa tiene él que no tuvo hijos varones? O sea, no es justo que nosotras, que nuestro padre, o sea, están pensando en el nombre de su padre, de que nuestro padre no tenga un terreno, de que se olviden de él, como si nunca hubiera existido, que no tenga una herencia. ¿Y qué hace Moisés? Lógico, es un asunto nuevo, entonces él le lleva este asunto a Hashem. Y en los comentarios hablan de que hubo 4 casos, incluyendo este, en el cual Moshe consulta a Hashem con respecto a qué hacer. El primero fue con respecto al que blasfemó. Eso se encuentra en Levítico 24, verso 1 al 10, ¿qué hacen con él? Con respecto al segundo Pesaj, las personas que estaban ritualmente impuras, que no podían participar del Pesaj, quieren participar, entonces aquí se permite un segundo Pesaj. Eso se encuentra en Números 9, versos 6 al 14. Luego, el individuo que profana el Shabbat, que según los comentarios dicen que este señor Zelofahad fue el que profanó el Shabbat y por eso murió por su propio pecado, no con las otras rebeliones, sino que hizo eso. Casi nada. Pero son comentarios, no se puede, no sé si sea cierto o no. Pero el que profanó el Shabbat en número 15, verso 32 al 36, y este caso de las 5 hijas de Zelofehad. Interesante que son 5, ¿no? Entonces habló el Eterno a Moshe diciendo, correctamente las hijas de Zelofehad están hablando. Les habrás de dar una posesión para heredad dentro de los hermanos de su padre y harás traspasar la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, o sea, eso fue un precedente y debido a ese precedente, esto es lo que ocurre. Cuando muriera un hombre que no tuviera hijo, o sea, hijo varón, harán traspasar su herencia a su hija. Si no tuviera una hija, entregarán su heredad a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, entregarán su heredad a los hermanos de su padre. Si no tuviera hermanos de su padre, entregarán su heredad a su pariente más cercano a él de su familia. Recuerden el cuento de Ruth, que Boaz, antes de ceder o aceptar, casarse con Ruth y aceptar la herencia de ella, él sabe que una persona delante de él y le pregunta, ¿te interesa? Y él dijo que no. Pero ese era como se hacía, había un orden en eso, no se podía simplemente saltar y decir, agarrar todo como si fuera para uno, porque había otras personas hay que tomar en consideración la gerencia. Entonces dice, si no tuviera hermanos, su padre entregarán su heredad a su pariente más cercano a él de su familia, quien la heredará. Será para los hijos de Israel por ley de justicia, Jucat Mishpat. Es un Jucat Mishpat, tal como ha ordenado el Eterno Moshe. O sea, esto con respecto a las leyes de herencia. Pero más adelante vemos que entonces ellas van a tener que casarse dentro de sus propias tribus. ¿Por qué? Para que la herencia de una tribu no pase a otra. Recuerden que son regalos del rey específicamente para las tribus. Y la tierra está asociada con la tribu y la tribu con la tierra. Son 2 cosas que se hacen una. Por eso la importancia de que todas las tribus regresen a Israel. Y eso es parte del mandato que supone y esperamos que se cumpla cuando Mashiach regrese. Es reunir a todas las tribus y serán repartidas todas las tribus conforme a los terrenos que Hashem les dio de herencia, su regalo como rey. Porque es imposible separar la tierra del pueblo y el pueblo de la tierra. Lógico, muchos no saben de qué tribus son hoy día, debido a las mezclas, debido a los exilios, debido a todas estas cosas. Pero Hashem sabe, y en su momento se repartirá conforme como el Padre ha dicho. Entonces dijo el Eterno a Moshe, sube a este monte Abarim y observe la tierra que entrego a los hijos de Israel. La verás y luego te reunirás con tu pueblo, tú también, tal como se hubo reunido Aarón tu hermano. Por cuanto que ustedes se han revelado a mi orden en el desierto de Sin, en la querrilla de la congregación,
de santificarme con las aguas a ojos de ellos. Recuerden el suceso que le dio 2 veces a la peña, a la roca, en vez de hablarle a ella. Que después de 40 años, Moisés debió haber pensado mejor y hacer exactamente como Hashem le había pedido, pero ni él ni Aarón cumplieron en ese mandato y debido a esa, Hashem le llama rebeldía, la causa es que él no puede entrar a la tierra, pero dice, la vas a ver, pero no vas a entrar. Y le dice que ya pronto habrá de morir. Ellas fueron las aguas de Meriba, la querella de Kadesh en el desierto de Sin. Entonces contestó Moshe al Eterno diciendo, designe el Eterno, Elohim de los espíritus de toda carne, o sea, aquel que conoce todo espíritu, todo corazón, cada individuo, un hombre sobre la congregación, o sea, tú mejor que nadie sabes a quién tú puedes dejar después de mí para que continúe con esta congregación. Y le dice, que sea alguien que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque y que los traiga. O sea, si hay guerra, si hay que salir, que sea una persona que vaya con ellos, que no se quede en la casa o en el palacio. No, no, que vayan ellos, yo me quedo aquí tranquilito. O sea, una persona que esté dentro de la comunidad, que sienta con la comunidad, que viva con la comunidad, que comprenda la comunidad. De una persona que esté 1000 millas lejos y no sepa ni qué está pasando. Para que no sea la congregación del Eterno como un rebaño que no tiene pastor. ¿Y por qué Moisés utiliza ese término de que no sea como un rebaño que no tenga pastor? Recuerden que el término pastor en el antiguo Medio Oriente era utilizado para referirse a líderes, a reyes que los veían como pastores. Así como un pastor cuida de sus ovejas, las lleva a aguas, a buscar alimento, las cuida cuando están enfermas, cuando están pariendo, todas esas cosas. Un, un rey, un líder debiera ser de igual manera. Es interesante que ese término se ve varias veces en los profetas. Vayan por favor al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 1. En Primera de Reyes 1, en el capítulo 22, Primera de Reyes, capítulo 22, verso 17. Y aquí está hablando el profeta Micaías y dice, entonces él dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y a Hashem que decía, estos no tienen amo. Retorne cada cual a su casa en paz. En Ezequiel 34, vayan a Ezequiel 34, versos 4 al 6. Ezequiel capítulo 34, versos 4 al 6. Y aquí Hashem está hablando a los pastores de Israel y tiene una queja contra ellos. Dice, no fortalecisteis las débiles, no curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. Y ellas andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y sobre todo collado alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Pasen un momentito a Marcos, al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 6, verso 34. Aquí hablando de Yeshua, dice, al desembarcar, vio un gran gentío y se le esternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Yeshua sintió compasión, se sintió
misericordia. Dice, se enterneció sus entrañas por ellos, los vio como ovejas sin pastor. Y luego dice en Juan 10, vayan a Juan, capítulo 10, verso 11, y luego 14 al 18. En Juan 10, 11 dice, entonces ahora dice Yeshua, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida pone por las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y todos conocemos el Salmo 23, el Salmo del pastor, porque esa es la importancia de un pastor y un buen pastor que cuida de sus ovejas. Pero aquí Moisés le dice al Señor, si yo me voy, van a ser como ovejas sin pastor, ¿a quién vas a poner? ¿A quién tú conoces? Verso 18. Entonces dijo el Eterno a Moshe, toma contigo a Yehoshua, hijo de Nun, un hombre que hay espíritu en él, y apoyarás tu mano sobre él. Es interesante que en uno de los comentarios que estaba leyendo que dice que solamente hay dos individuos en el cual la Tanakh menciona, o la Torah menciona que hay espíritu de Hashem en él. No espíritu que sobrevenía y les daba don de profecía o inspiración divina, sino que residía el Espíritu en él. Entonces, para aquellos que dicen que la iglesia y el Espíritu Santo solamente surgieron en el capítulo 2 de Hechos, no han leído bien. Así que menciona a dos individuos que tienen Espíritu de Hashem en él. Uno de ellos, Joseph. Qué interesante que Joseph engendra a Efraín, que viene siendo primogénito, y Yehoshua es de la tribu de Efraín. Si van a Génesis 41, en Génesis 41, verso 38, hablando aquí de Joseph, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? O sea, aún Faraón reconoce que el espíritu que está en Joseph no es cualquier espíritu, que es espíritu de Elohim, del Elohim en el cual Joseph cree. Y también aquí en este momento que acabamos de hablar con respecto a Yehoshua. Yehoshua tiene el espíritu de Hashem. Por eso cuando Moisés le dice, tú que eres el Elohim de todos los espíritus, tú conoces el espíritu del hombre, tú conoces su corazón. Así búscate una persona que tú sabes que tu pueblo como ovejas no van a quedar sin pastor, que sea un pastor que las trate bien, que las cuide, que las guarde, que las alimente, que las lleve, que las traiga. Y el verso 19 dice, lo hará para parar delante del azar el Cohen y delante de toda la congregación y le encomendarás el cargo a los ojos de ellos. Pondrás de tu esplendor, recuerden que Moshe había un esplendor, una radiación por las veces que estuvo en el monte conjuntamente con Hashem, las veces que estuvo en su presencia. Y lo que tenía Moisés, no hay ninguno como él. Dice, pondrá de tu esplendor sobre él para que oiga toda la congregación de los hijos de Israel. Delante del azar el Cohen se parará y le consultará por el juicio del Urim delante del Eterno. Recuerden el Urim y el Tumim, que era de parte del vestuario del sumo sacerdote, que se usaba para preguntar muchas veces relacionado con que si salían a guerra o no salían, cómo hacer como pueblo, cómo el líder hacer con respecto a su pueblo. De acuerdo con el Urim saldrán y de acuerdo con él vendrán él, Yehoshua, todos los hijos de Israel con él y toda la congregación.
Hizo Moshe tal como le había ordenado a él el Eterno, tomó a Yehoshua y lo hizo parar delante del Azar, el Cohen, y delante de toda la congregación. Apoyó sus manos sobre él y le encomendó el cargo, tal como había hablado el Eterno por mano de Moshe. En otras palabras, impuso las manos sobre él, lo ungió, lo ordenó, lo comisionó, y poner las manos era transferir su autoridad de líder a Yehoshua. Es una transferencia de liderato, una transferencia de autoridad. Y eso también lo vemos que se hacía en el Brit Hadashah. Si van un momentito al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6, verso 1 al 2, leemos: por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mashiach, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, o sea, de Teshuvah, arrepentimiento de obras muertas, y de fe en Elohim, de la doctrina de inmersión, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. O sea, estos son cosas básicas, fundamentales, que todo creyente en Mashiach debiera conocer y entender. Estos son las herramientas principales o fundamentales que uno que viene a este caminar debiera conocer y aprender. Que primero es Teshuvah, arrepentimiento de obras muertas, fe en Elohim, la inmersión o el bautismo, esa primera inmersión de Teshuvah, de arrepentimiento, de un renacer, de hacerse una criatura nueva, de la imposición de manos, muchas veces la imposición de manos para otorgar dones, para otorgar autoridad, oficios, para muchas cosas, para sanidad, la doctrina, el conocimiento, el entendimiento de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas son cosas que toda persona creyente en Yeshua debiera conocer y entender, porque son vistas como cosas fundamentales, principios básicos. ¿Okay? Por lo tanto, si usted no sabe alguna de esas cosas, yo le aconsejo que se ponga a investigar y a estudiar y a conocer. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Van a entrar a la tierra y ya todo esto se había hablado, pero ahora se va a poner en práctica en la tierra. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel y les dirás, a mi ofrenda, mi pan, para ofrenda ígnea de olor grato, cuidarán de presentármela en su tiempo. Aquí hay unos protocolos con respecto a ofrendas a servicio a servicio a Hashem, a servicio como Él pide y cuando Él pide y donde Él lo pide. No es como nosotros queremos, como se nos antoje, cuando nos parezca. O sea, aquí el reino está dando un protocolo, y porque Él le habla ofrenda, le llama su pan. No es que Hashem coma, como se creían en las otras culturas paganas. Recuerden que la gente traía sus ofrendas y decían, ellos nunca veían qué sucedía con las ofrendas, pero los que eran sacerdotes le decían, oh, no, no, sí, fueron aceptadas, se lo comieron, se lo bebieron todos. Recuerden que todo eso se hacía tras bastidores, o sea, todo en secreto, con cortinas, con puertas, nadie veía nada, y sabemos que quienes se comían y bebían las cosas eran los mismos sacerdotes trabajando en los templos paganos. Pero aquí Hashem le dice, me vas a traer todas estas ofrendas, pero no es porque yo las coma. Y eso lo vemos si va un momentito al Salmo 50. En el Salmo 50, verso 12 al 13, Hashem dice, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. ¿Como yo acaso carne de bueyes o bebo sangre de machos cabríos? Ofrenda a Elohim, ofrenda de alabanza. Cumple a Elohim tus votos, porque sabemos que las ofrendas eran dadas a los sacerdotes, no eran dadas para que Hashem se las comiera o se las tomara.
todo era entregado a los sacerdotes. Los sacerdotes recibían las ofrendas, sobre todo las más santas. Los sacerdotes recibían las primicias, los sacerdotes recibían lo de las festividades, los sacerdotes eran los que se comían las ofrendas que se podían comer. Y habían ofrendas que tenían que ser comidas dentro de los lugares más santos y otras que ellos podían compartir con su familia. Recuerden que ese era el sostén de los sacerdotes. A los levitas les tocaba los diezmos. O sea, ellos no salían con las manos vacías. De igual manera que Hashem nos pide que no vayamos a Él con las manos vacías. Él no permitía que sus siervos en el abodá, en el servicio del templo, del Mishkan, quedaran con las manos vacías. Él les pagaba, esa era su recompensa, las mismas ofrendas que traían, porque ellos tenían que comer, de algo tenían que vivir, no tan solo ellos, sino también su familia. Ellos no podían salir a trabajar o irse a la milicia, a hacer otras cosas, porque su función era servir a Hashem. Hashem es su herencia, por lo tanto Hashem le otorga también a ellos el beneficio de las ofrendas. Y dice en el verso 3, dice, en su tiempo, Moed. Por eso hay los tiempos sagrados son Moed. Todas las festividades son Moedim, pero no todos los Moedim son festividades. ¿Okay? Porque hay ocasiones que no son Yom Tov. Son ocasiones y son protocolos y hay que seguirlos. Y se les dirá a ellos, este es el fuego que acercarán al Eterno. Corderos de un año sin defecto, 2 cada día, holocausto perpetuo. El cordero por la mañana y el cordero por la tarde. Que hoy día se complementa con las oraciones de Shaharit por la mañana y las oraciones de Minjá por la tarde. Los protocolos de servicios de oraciones son en semejanza al servicio que se hacía en el templo por la mañana y por la tarde. A un cordero harás como ofrenda por la mañana y el otro cordero lo harás como ofrenda en el atardecer. Y 1/10 de efa de sémola en oblación mezclada con aceite de oliva machacado, 1/4 de hin. O sea, todo llevaba una minjá, que es la harina, la ofrenda de harina, con aceite. No todas llevan aceite, la mayoría llevaban aceite. Y el vino que la acompañaba iba a depender la cantidad de harina y de vino del animalito, de cuán grande es el animal. Una cantidad era para si se traía un becerro, un buey, y otra cantidad era si se traía un carnero o si se traía un cordero, un cabrito. Verso 6, holocausto continuo, olat tamid, como el realizado en el monte Sinaí para aroma grato, ofrenda ígnea al Eterno. O sea, la primera que se hizo fue en el monte Sinaí. Y santuario, perdón, y su libación, la 1/4 de un hin por cada cordero en el santuario, derramarás la libación de vino añejo delante del Eterno. Y al otro cordero harás como ofrenda en el atardecer, como la oración de la mañana y como su libación, le harás ofrenda ígnea de aroma grato delante del Eterno. Siguiente, el Shabbat. En el día Shabbat ofrecerán 2 corderos de un año sin defecto y 2/10 de sémola por oblación mezclada con aceite de su libación. El holocausto de cada sábado o cada Shabbat en su Shabbat, aparte del holocausto continuo y su libación. Aparte de los 2 corderos, tamid, de por la mañana y por la tarde, cuando es Shabbat, vas a hacer 2 corderos más, pero son de Shabbat. Es para el día y el tiempo de Shabbat. No es domingo, no es lunes, es Shabbat. Tiene su protocolo. Así que tenemos el Korban Tamid, tenemos lo de Shabbat, y en el 11 dice, en los principios de vuestros meses acercarán holocausto para el Eterno, 2 terneros de un año, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y cada uno va a llevar su oblación, o sea, su minja, y cada uno va a llevar su libación, de acuerdo al tamaño del animalito, que ahí te lo explica. O sea, para cada nueva luna, cada vez que entraba un mes nuevo, cuando estaba el templo, cuando estaba el Mishkan, había que traer estas ofrendas. Hoy día no hay templo. Hoy día lo único que podemos hacer es reconocer
que está entrando un mes nuevo en el calendario hebreo. No es que nosotros lo proclamemos, no es que nosotros nos reunamos, no es que hagamos un servicio, porque eso no es lo que pide, pero tenemos que reconocerlo porque la nueva luna era declarada por el Sanedrín, no es por nosotros. Dice, este es el holocausto del principio del mes en su mes, en los meses del año. Además, un chivo de los caprinos para ofrenda por purificación delante del Eterno, aparte del holocausto continuo, será hecho con su libación. O sea, además del Corban Tamid, tiene que hacer todo lo concerniente a las ofrendas para la nueva luna, que viene siendo lo que llaman musaf, que son ofrendas adicionales. En el verso 16 dice, en el mes primero, que es el mes Aviv o Nisan, en el día 14 del mes será la ofrenda del Pesaj al Eterno. Y en el día 15 de ese mes, festividad por 7 días. Este es un Hag. Un Hag. Por 7 días panes ácimos serán comidos, o sea, panes sin levaduras, que viene siendo el 15 de Aviv. El primer día, el 15 de Aviv, que es cuando venimos a sentarnos a comer el Pesaj, bueno, el memorial del Pesaj, porque realmente no estamos haciendo una ofrenda Pesaj, no se está trayendo un cordero al templo y poniendo su sangre en el altar. Estamos recordando y practicando, ensayando. El primer día es convocación sagrada. Eso se llama Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Y Mikra proviene de Vayikra, o sea, de llamar. Mikra Kodesh, santo. Una asamblea santa. Una, como dice aquí, convocación sagrada. Es un llamamiento santo a los santos, una invitación. Perdón, perdón, una proclamación a reunirse con Hashem en el tiempo que Él pide, con el ritual que Él pide. Esto no es de nuevo, no es cuando nosotros queremos, en la forma que queremos. O sea, hay un protocolo establecido por Hashem ya. Esto no es rabínico, esto es Hashem, directamente de la boca de Hashem a través de Moshe. Y luego más adelante lo vemos a través de los profetas, lo que se sigue recalcando. Lo que lamentablemente la gente malentiende es que cuando Hashem dice, estoy harto de tus ofrendas, estoy harto de tus servicios, es porque lo estaban haciendo sin la correcta intención. Ya no era de corazón que lo hacían por obligación, pero no era porque sentían el hacerlo. Entonces Hashem dice, ¿de qué me sirve que me traigas una ofrenda y tu corazón esté en ella? Por lo tanto, yo prefiero que no hagan nada. Así no es que él esté deshaciendo lo que él ha declarado, son mandamientos que él nos ha dado, sino que es en la forma que él lo ha pedido, que él lo ha dado. Dice verso 19, acercarán ofrenda ígnea, holocausto delante del Eterno, 2 terneros, hijos del vacuno, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto serán por ustedes. Sus oblaciones, el aceite, cada animalito lleva de acuerdo a lo que es un chivo para ofrenda por purificación. Aparte el holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo, harán estos. Como estos harán cada día los 7 días, o sea, cuando es panes sin levadura, toda esta ofrenda, si estuviera el templo vigente, había que traerse todos los días. Son 7 días, panes sin levadura son 7 días. Tienen su ofrenda para cada día, además del Corban Tamid. Y si cae un Shabbat dentro de esos 7 días, la ofrenda de Shabbat y la ofrenda correspondiente a panes sin levadura y la ofrenda correspondiente al Corban Tamid. Alimento para ofrenda ígnea de aroma grato delante del Eterno, además del holocausto continuo, será hecho con su libación. Y el séptimo día de panes sin levadura, el primer día y el séptimo día son santas convocaciones, son Mikra Kodesh. Convocación sagrada será para ustedes, toda labor de trabajo no harán. Cuando es un Mikra Kodesh, cuando es una convocación sagrada,
Una asamblea santa, un día que Él nos pide que nos reunamos, es el día que Él ha escogido con su protocolo. Son días en el cual no se trabaja. No se trabaja cuando son Shabbat, Shabbatón, en el sentido de que no se hace nada, se prepara nada de alimento. Para las festividades se pueden preparar eh, alimentos para la festividad, pero fuera de eso no. O sea, hay unas reglas, lo que llaman una halajá, que ya está establecida en qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero no se puede hacer labor en el sentido de que sea algo para beneficio de uno, no irte a trabajar y ganarte tu dinerito, no, porque eso lo está haciendo para ti. Estos son días que son dedicados a Hashem porque son unas invitaciones de nuestro rey para compartir con él, para compartir con la comunidad. Solamente en Pesach, perdón, en Yom Kippur, que no hay alimento, que se ayuna. Verso 26. En el día de las primicias, Bikurim, que aquí se está refiriendo a Shavuot, que son las 7 semanas que estamos contando el Omer hasta que llegamos al día de Shavuot. Cuando acercarán una oblación nueva, una ofrenda nueva, que es aquí en este caso el trigo, delante del Eterno, en el final de vuestras semanas, convocación sagrada será para ustedes, toda labor de trabajo no harán. Acercarán holocausto para aroma grato delante del Eterno, 2 terneros, hijos del vacuno, un carnero, 7 corderos de un año, y sus oblaciones, y su aceite, y sus libaciones, un chivo para expiación, aparte el holocausto continuo, su oblación harán sin defecto será por ustedes, y sus libaciones. O sea que el día de Shavuot tiene también sus musafim, o sea, sus ofrendas adicionales. Capítulo 29, ahora estamos en el mes séptimo, que es Tishri, mes séptimo, que para nosotros usualmente es septiembre u octubre. En el día primero del mes, por ser el día primero del mes, es una luna nueva, comienzo de un mes nuevo y además es la festividad o el Moed de Yom Teruah. Dice, en el día primero del mes, convocación sagrada será para ustedes. Toda labor de trabajo no harán. Día de toque de chofar será para ustedes. Harán en ofrenda holocausto de aroma grato delante del Eterno un ternero, hijo del vacuno, un carnero, 7 corderos de un año, sus oblaciones, sus libaciones, un chivo por expiación, aparte del holocausto del principio de mes. O sea, es un nuevo mes y además es Yom Teruah o Rosh Hashanah, como le llaman hoy día, que es el año nuevo civil dentro del calendario judío. Por lo tanto, es un día que también tiene sus ofrendas y sus libaciones como sus leyes para aroma grato, ofrenda ígnea delante del Eterno. En el día 10 de este séptimo mes, convocación sagrada será para ustedes y harán afligir a vuestras almas. Toda labor no harán. Ya esto es Yom Kippur. Primero tenemos Yom Teruah, luego Yom Kippur, el día 10 del mismo mes, y es el único día en que se ayuna. Dicen, acercarán holocausto delante del Eterno de aroma grato. Un ternero, hijo del vacuno, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto serán por ustedes, y sus oblaciones y sus libaciones, y un chivo para ofrenda por expiación, aparte de la ofrenda por pecado, las expiaciones y el holocausto continuo. O sea, recuerden que en Yom Kippur hay 2 cabritos. Además de esos 2 cabritos, hay que traer otras ofrendas más. En el día 15 del mismo mes, séptimo mes, Tishri, convocación sagrada será para ustedes. Toda labor de trabajo no harán. Festejarán festividad delante del Eterno durante 7 días. O sea, es la festividad de gozo, de alegría, y es un mandamiento alegrarse durante los 7 días de Sukkot o la festividad de tabernáculos. Dice, acercarán holocausto, ofrenda ígnea de aroma grato delante del Eterno, 13 terneros, 2 carneros, 14 corderos, y cada uno de esos animalitos va a llevar sus oblaciones, o sea, sus ofrendas de harina y su vino. Entonces,
Como es por 7 días, comienzan con 13 terneros y según van pasando los días, va bajando solamente el número de terneros. Van con 13, 12, 11, 10, hasta que llegan al final de los 7 días. Y todos los días había que ofrendar eso. Es importante que conozcamos el protocolo de Sukkot por lo siguiente. Vayan al libro del profeta Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, verso 16 al 20. En el profeta Zacarías, capítulo 14, 16 al 20, dice lo siguiente. Sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Hashem Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos, o sea, Sukkot. Hay que seguir celebrando, esto no termina. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Hashem Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco la habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con que Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. O sube o subes. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Por lo tanto, tiene que haber un templo. Para aquellos que dicen que no, tiene que haber un templo. Si se va a celebrar la festividad de Sukkot, tiene que haber un templo. En aquel día, aún las campanillas de los caballos llevarán grabado santidad a Hashem. Y las ollas en la casa de Hashem serán como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada a Hashem Sebaot. Y todos los que ofrenden acudirán, las tomarán y cocinarán en ellas. Y aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Hashem Sebaot. Actividades, protocolo, así que yo les aconsejo que ensayen y practiquen desde ahora, a pesar de que no tenemos el templo y no tenemos la ofrenda de los animalitos como tal, pero conocer los protocolos, conocer cada festividad, conocer cada moed, cada moedim en su tiempo, el protocolo para que no nos tome apercibidos cuando tengamos que hacerlo. En el verso 35 dice, en el día octavo, reunión solemne será para ustedes que Shemini Atzeret, el día octavo. Toda labor de trabajo no harán. Y a pesar de que ocurre inmediatamente de terminar Sukkot, no es parte de Sukkot porque tiene sus ofrendas apartes, pero que viene exactamente al final de Sukkot. Acercarán holocausto, ofrenda ígnea de aroma grato delante del Eterno, un ternero, 7 corderos, sin defecto, sus oblaciones y sus libaciones, con el ternero, con el carnero y con los corderos, según su número, conforme a la ley. Y un chivo para ofrenda por purificación, aparte del holocausto continuo y su oblación y su libación. O sea que el Corban Tamid, los 2 corderos de por la mañana y por la tarde, nunca se pueden dejar de hacer. No importa el día, no importa la festividad, no importa el Yom Tov, no importa lo que sea. Eso es todos los días. Y el 39 resume. Estos harán ofrenda al Eterno en sus fechas, en sus moedim, en los tiempos asignados, no el tiempo que tú creas o que tú quieras, es el tiempo que Él ha dicho que Él te invita y te quiere ver ahí. Pero si no estás siguiendo el calendario hebreo, el calendario que nos dejó el Sanedrín, no el de Enoch, no el de los Caraítas, no el de Cocolo, no lo que sea, es el que fue establecido por el Sanedrín, porque el Sanedrín fue establecido por Hashem.
Esa es la autoridad legal que él dejó. Y ellos son los únicos que podían establecer el calendario. Y quedó establecido porque Sanedrín eventualmente tuvo que deshacerse debido al exilio, debido a la destrucción de Jerusalén, a tantas cosas. Pero no nos dejó ahí realengo, como dicen por ahí. Nos dejó con orden, nos dejó con un calendario que fue propuesto, fue aceptado y el que cumple Israel. Si usted no está en el calendario que hace Israel y usted lo está haciendo porque oyó y entendió y vio y aquel fulano lo hace tal día y aquel otro lo está siguiendo, no, que si los de Qumran, no, que si los esenios, no. Si Hashem lo dijo, ninguno de nosotros somos quienes para cambiar lo que él dijo, mucho menos los calendarios, mucho menos los muedim, mucho menos la festividad de los protocolos que él mismo estableció que acabamos de leerlo aquí. Si usted quiere después las consecuencias de la desobediencia, no me llame. Porque además de todo eso, dice, aparte de vuestras promesas, vuestras donaciones, vuestros holocaustos, vuestras oblaciones, vuestras libaciones y vuestros shelamim. O sea, no solamente los protocolos establecidos para los muedim, cada promesa, cada juramento, cada donación, todo tiene un protocolo. Y durante las festividades, sobre todo las tres eh, de peregrinaje, que es Pesach, Shavuot y Sukkot, era que la gente aprovechaban y traían todas estas demás ofrendas. O sea que el templo estaba busy, estaba siempre ocupado, eso era chop, 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 chop. Por lo tanto, no es como nosotros queremos, ni como diga aquel o aquella, es lo que dijo Hashem. Y en la mayoría de sus Biblias es el verso 29, perdón, 29, 40. Y si está siguiendo su Tanakh, es 31. Dice, dijo Moshe a los hijos de Israel todo lo que le había ordenado el Eterno a Moshe. Lo que el Eterno le habló a Moshe. Lo que el Eterno habló a Moshe. Así que no es lo que yo diga, como usted, es como dice Hashem. Y quiero compartir un momentito rapidito lo que le había dicho de Pinhas. Dos cositas que quiero compartir con ustedes con respecto a Pinhas. ¿Okay? Así que miren a Pinhas ahí. Guapísimo. Con respecto a Pinhas, cuando Hashem le da el pacto de Shalom, resulta que en un pergamino de Torah, solamente algunas Biblias que tengan el hebreo a veces lo hacen, pero no todas. Solamente en una Torah vamos a ver lo que llaman la Vav dividida o partida. Y conforme a los comentarios dice que esta Vav, aquí tenemos la palabra Shalom, tenemos la Shin, la Lamed, la Vav y la Mem Sofit. Y esta Vav, si usted mira bien, tiene aquí que está partida. Entonces, uno de los comentarios dice que la Vav dividida en la palabra Shalom misma, que significa al mismo tiempo paz, perfección y completud, es la oportunidad para actuar como co-creadores, restaurando nuestro ser y nuestro mundo, oportunidad que nos da nuestro creador para intervenir en su creación a manera de socio, hacer tikkun. ¿Qué significa todo eso? Así que ven esta baba aquí, ¿ok? Lo siguiente. Esto está una foto de un pergamino de Torah. Y si ustedes miran, aquí está de nuevo está la palabra Shalom, la Shin, la Lamed, la Mem Sofit y la Vav está partida. ¿Qué sucede? Que la letra Vav, mejor dicho, vamos a decir lo siguiente. En una Torah que consideran kosher, que consideran que está bien escrita,
No, hay unas reglas que dicen que las letras no pueden tener defectos. Sin embargo, esta letra está defectuosa en el sentido que está partida, no está completa. Pero dicen los que escriben la Torá, los escribas, de que una Torá que no tenga la Vav así partida no es kosher, no está válida. Que a pesar de que es una regla que dice que las letras no pueden tener ningún error, ningún defecto, ni ninguna imperfección, si esta palabra shalom, que tiene que ver con el pacto que Hashem le dio a Pinjas, no tiene la Vav partida, esa Torah no es válida. ¿Por qué? La letra Vav tiene un valor numérico de 6. El número 6 está asociado con el hombre o la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado el sexto día. La Vav dividida o partida en la palabra Shalom también puede reflejar el cielo y la tierra. O sea, la parte de arriba, cielo, y la parte de abajo que está tierra. Vamos de nuevo. Está partida y podemos decir que esta parte de arriba conecta con el cielo y esta parte de abajo conecta con la tierra. La Vav dividida partida, la palabra Shalom también puede reflejar el cielo y la tierra, lo espiritual y natural, dejando ver que para obtener un pacto de paz, Shalom, como el que recibió Pinjas, tener un pacto de paz completo, necesitamos rectificar esa deformidad, esa Vav que está partida, la Vav que está defectuosa. Y mientras leía eso, yo pensé en lo siguiente: Yeshua, el hombre que provino del cielo a la tierra, sana esa deformidad. Porque en Isaías 53:5 leemos: pero él, Yeshua, fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz, Shalom, cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. De la forma que podemos sanar el Shalom en nuestras vidas es volviendo a unir el cielo con la tierra por medio de Yeshua, porque es el único que subió y vino y regresó. Por lo tanto, en él es que encontramos la totalidad de ese pacto de Shalom, que es el único que nos puede dar ese Shalom completo. Esa es una cosita con respecto a Pinjas. Otra cosa es un espacio en la Torá. Dice el número 26:1, que le había dicho que pusieran atención: después de aquella plaga o de aquella mortandad o de aquella epidemia, como diga su traducción, en el hebreo la palabra magefa, magefa. En el rollo de la Torá hay un espacio más grande del usual después de esta palabra en medio del verso. De nuevo, algo que no se debiera ver. Estamos viendo aquí en pergamino de Torá, aquí la palabra ha-magefa. Ha-magefa, que lo traducen como plaga, mortandad, epidemia. Los sabios dicen que este espacio representa la luz divina que necesitamos para sanar de nuevo, sanar la plaga que nos está matando. Y ahora que digo sanar, el mes de Tamuz, que es el mes en el cual nos encontramos actualmente en el calendario hebreo, está asociado con enfermedades, con cáncer. No es un tiempo muy bueno. Sabemos también que durante este mes de Tamuz encontramos lo que se llaman las 3 semanas de estrechez o de luto, eh, desconsuelo, desconsuelo. Por lo tanto, aquí hay un espacio, y dice de nuevo, los sabios dicen que este espacio representa la luz divina que necesitamos para sanar, sobre todo en este mes de Tamuz, la plaga que nos está matando. En Juan 8:12, Yeshua dice: de nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pregunto: ¿cuál o cuáles son las plagas en tu vida? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, la depresión, la obesidad, el chisme, el vecino,
¿Qué cosas te están sirviendo como plagas en tu vida? Tú mismo. ¿Somos un Pinjas o un Zimri? No, no, tendemos más a la justicia, la rectitud o la idolatría. ¿Somos celosos del pacto con Hashem o descuidamos nuestro compromiso en palabras, acciones, gestos, pensamientos, vestimenta, comida, etcétera, etcétera? Hashem puede contar con nosotros para guardar y cuidar su heredad. Ellos fueron contados, se les dio una herencia. Sabemos qué pasa después con esa herencia. ¿Nosotros hacemos lo mismo o vamos a hacer lo mismo? ¿Somos fieles y leales en presentarnos conforme Hashem nos pide en sus tiempos sagrados, en sus ofrendas? ¿O vamos a hacer lo que queremos hacer en el tiempo que a mí me dé la gana? No, 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 hoy es el día de lavar el carro, yo no puedo ir a Shabbat. No, 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 es que hay una fiesta del trabajo y no puedo faltar. Pero faltamos a los servicios, llegamos tarde a los servicios, no escuchamos las oraciones, no hacemos los protocolos, no. Vamos a hablar. Lo que le decía de las 3 semanas de estrechez durante este tiempo de Tamuz, del mes de Tamuz. Durante este tiempo hay 3 lecturas muy importantes. El 17 de Tamuz, que era un día de ayuno porque es el día que conmemora el comienzo de la destrucción de Israel, porque en este día las murallas de Jerusalén, los romanos hicieron una brecha y ahí comenzó, como casi un año antes de la destrucción total. Así que el 13 de julio fue el 17 de Tamuz. Y hasta el 9 de Av son las 3 semanas, que viene siendo Tisha B'Av, 9 de Av, que va a caer el 2 de agosto, que es el día en que se conmemora la destrucción de los 2 templos. Por lo tanto, por eso le llaman las 3 semanas de estrechez o de luto o de desconsuelo debido a la destrucción de los templos. Debemos desear que se construya en nuestros días. Es importante que se reconstruya el templo. Y tengo entendido, los otros días, el jueves, ayer, teníamos reunión con el More Joseph Good y él está diciendo que ya han acordado a matar la vaca roja. Él está explicando que de las 5 habían sido descualificadas y luego quedaron cualificadas 2 de nuevo y de esas 2 van a incinerar una y están planificando la fecha. Lo que no sabemos todavía es la fecha. Recuerden que para poder construir el templo, el altar, consagrar a los sacerdotes que ya se conocen que son sacerdotes, los levitas, los Kohanim, necesitan las cenizas. Puede ser que tengan la ceniza y esperemos 10, 15, 20 años en lo que se empieza a hacer todo, pero mientras se tienen las cenizas, entonces se puede hacer lo demás. Sin la ceniza no se puede. Por lo tanto, conforme estaba hablando Joe, se va a incinerar la vaca roja que está cualificada pronto. Así que estén pendientes, porque si eso ocurre, bueno, Dios quiera que las cosas mejoren y no empeoren. Así que recuerden que para contactarse con nosotros hay varias formas. Estamos en Facebook, en nuestro correo electrónico, a través de WhatsApp. Tenemos nuestra página electrónica, también el grupo de Telegram. Así que, y ponemos todos nuestros estudios en YouTube. ¿Okay? Así que con eso lo que quería compartir de Pinjas eran esas 2 cositas. Así que con eso terminamos la porción de esta noche.